Buen día, mi nombre es Manuel Peña, soy el ingeniero Product Manager de Kenjitsu Latam y pues bienvenidos para esta presentación de comercial de lo que vienen siendo nuestros productos, en este caso los UPS Kenjitsu. Muy bien, antes que nada tenemos que ver unos conceptos básicos que son indispensables. Tal vez muchos de ustedes ya los tienen bastante claros, sin embargo, pues voy a hacer un poquito eh, hacer un resumen de estos conceptos, ¿vale? ¿Qué es un UPS? Un UPS es un dispositivo eléctrico electrónico que tiene como finalidad proteger y entregar energía a otros equipos, en este caso llamémosles cargas, que estarán conectados a estos mismos, con el fin de que estos sigan operando sin ninguna interrupción, ya que en un dado caso tengamos algún problema en el suministro eléctrico, ya sea una variación de voltaje o corte de energía, eh, pues podremos tener una interrupción en estas cargas. Entonces, el objetivo del UPS es mantener la operación de estos equipos que se tienen conectados. Eso es en sí, a grandes rasgos, lo que es un UPS. Vamos a tomar lo que es el término de cargas críticas. Como bien mencioné anteriormente, las cargas vienen siendo los equipos que tendrán conectados los UPS. Sin embargo, existe el término de cargas críticas. Las cargas críticas vienen siendo todo equipo eléctrico electrónico que estará conectado al UPS, pero que por su nivel de importancia es totalmente necesario que estos sigan operando sin ninguna interrupción. Llamémosle a una línea de producción, en este caso podría ser un control por PLCs, podría ser también lo que viene siendo equipo médico, podría ser también lo que es servidores, equipo de telecomunicaciones, equipo de laboratorio, equipo de automatización, que estos equipos en la mayor parte de las veces, si no es que todas, son equipos costosos y que también por el nivel de trabajo que estos están desempeñando, nos podría resultar muy contraproducente que estos salieran de operación o inclusive que llegasen a tener algún daño por parte de alguna variación en el suministro eléctrico. Entonces, todas estas cargas vienen siendo lo que es cargas críticas por esa importancia que tienen en su operación. Cabe resaltar que existen dos tipos de UPS principales en base a su tecnología y a su aplicación. Digamos, los más comunes, los más cotidianos vienen siendo los UPS de tecnología standby o que le llaman también UPS tipos interactivos, los cuales su principal diferenciador es que estos tienen únicamente como objetivo proteger y respaldar a cargas típicas, cargas comunes, como pudiera ser una computadora en algún hogar, alguna televisión, algún equipo de audio, algún equipo que no es tan importante que vaya a tener alguna interrupción, sino que más que nada son equipos cotidianos que se tienen en el hogar. Estos equipos, como son más sencillos, su nivel de protección no es un nivel de protección total. Algunos de ellos llegan a tener la parte de supresores de picos, regulador de voltaje, ciertas características que hacen que estos equipos protejan las cargas. Sin embargo, no tienen un sistema total de protección. Otra o otro diferenciador es que estos cuentan con lo que se les conoce como un tiempo de transferencia. Y el tiempo de transferencia es el tiempo en que el equipo va a entrar en operación internamente, electrónicamente, cuando exista una interrupción de energía. Recordemos que todos los UPS internamente cuentan con lo que son baterías y estas baterías son las que van a almacenar la energía para que cuando haya la interrupción suministren la energía. Entonces, cuando existe esta interrupción eléctrica en el suministro principal, la electrónica va a entrar en operación. Esto tiene un tiempo de transferencia. Regularmente viene siendo de, de 2 a 6 milisegundos aproximadamente, dependiendo la marca del equipo, del UPS.
y ya va a haber esa protección por parte de las baterías. Entonces, estos equipos son principalmente para aplicaciones de tipo no críticas. Ahora bien, el otro tipo de tecnología que se maneja en UPS viene siendo la tecnología online de doble conversión. Este tipo de UPS, su principal objetivo es la protección de cargas críticas por la relevancia que éstas tienen. Estos equipos no tienen un tiempo de transferencia, es decir, es nulo, es cero. Prácticamente las baterías siempre están interconectadas eléctricamente, internamente en el circuito del UPS, para que no exista esa breve interrupción de 2 o 6 milisegundos, dependiendo, sino que todo el tiempo ya está conectado el circuito con las baterías y no va a haber ni una sola interrupción, ni por pequeña que sea. Es decir, aquí por la importancia de las cargas críticas siempre van a tener ese nivel de protección tan alto. Además de que estos equipos UPS de tecnología online o doble conversión cuentan con un nivel de protección total, ya sea contra ruido, armónicos, perturbaciones eléctricas, subidas y altos voltajes. Es decir, estos equipos vienen siendo la tecnología top para las cargas críticas. Aquí tenemos lo que es un diagrama de lo que viene siendo un UPS de tipo interactivo o la tecnología que mencionaba, la offline, donde se podrá ver aquí en la parte de la entrada, el circuito entra por lo que viene siendo un supresor de picos para reducir esas variaciones de voltaje, un filtro para precisamente también reducir todo ese tipo de ruido que pudiera haber en la electricidad, en el suministro principal. Sin embargo, el supresor y el filtro son de capacidades bajas, son, digamos, para pequeños niveles de ruido que pudieran encontrar en el suministro principal. Y tal cual como pasa la energía de la entrada, lo manda hacia la salida, a donde vamos a tener nuestras cargas críticas. En la línea punteada tenemos lo que viene siendo el cargador de baterías, el banco de baterías internamente que se encuentra en este tipo de UPS, y lo que viene siendo el inversor, que es la parte donde va a convertir la energía de las baterías de corriente directa a corriente alterna, que es el que utiliza las cargas que tenemos conectadas. Si ven en el circuito, tenemos aquí un interruptor de transferencia que todo el tiempo, es decir, cuando tenemos suministro principal, va a estar suministrándole hacia la salida. Y únicamente cuando exista esa interrupción en el suministro eléctrico, este interruptor, este switch de transferencia, pasará a la parte de abajo, que es donde está el inversor, y el inversor en ese momento empezará a suministrar energía por parte de las baterías. Pero aquí es donde yo mencionaba que este tipo de UPS tienen lo que es ese tiempo de transferencia, esos 2 o 4 o 6 milisegundos en que este switch va a hacer ese cambio y va a entrar el suministro. Ahora bien, en el siguiente diagrama tenemos lo que viene siendo el diagrama de un UPS online, un UPS doble conversión, que precisamente sí es para lo que son para lo que es la protección de aplicaciones de tipo críticas, donde en las líneas punteadas tenemos, digamos, que la primera etapa de conversión. Y en la siguiente recuadro de líneas punteadas tenemos la segunda etapa de conversión. En la entrada tenemos el suministro eléctrico, en este caso pudiera ser, bueno, aquí tenemos 129.7 volts a 60 Hz, y va a estar suministrando esa energía que viene de parte del suministro eléctrico a lo que viene siendo la primera etapa, que viene siendo el circuito rectificador, que es el encargado de convertir la corriente alterna a corriente directa para que ésta pueda ser suministrada al cargador y recargar las baterías que tiene el equipo UPS. En la segunda etapa de conversión, si ven, todo está conectado directamente, no hay ningún switch de transferencia como en el anterior diagrama. En la segunda etapa tenemos lo que viene siendo el inversor, que va a convertir ahora de corriente directa a corriente alterna, entregando siempre un suministro constante, ya regulado, sin ninguna variación, en este caso de 120 volts. Entonces, sin importar lo que esté pasando en la entrada, las variaciones que llegamos a tener de voltaje en la entrada, a la salida siempre va a tener una salida de un voltaje constante, totalmente ya puro.
Ahora bien, es importante tener, bueno, para lo que es la selección de un UPS correctamente o eficientemente, tenemos que tener en cuenta dos factores. Estos dos factores siempre deben estar en un balance. Y el primer factor viene siendo la capacidad, que es la cantidad de energía o potencia máxima en watts que el UPS es capaz de entregarle a las cargas que tendrá conectadas. Esto, para tener una protección de manera eficiente, se recomienda que al menos el UPS tenga un 25% de la capacidad, perdón, un 25% mayor a la capacidad total de las cargas conectadas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que si en un futuro llegásemos a conectar mayores o más cargas al UPS, tengamos todavía ese 25% adicional para soportarlas y no tener el UPS sometido al 100% de su capacidad. Entonces es importante que tengamos al menos este 25% adicional en la capacidad del UPS en base a todas las cargas que tengamos conectadas. Es decir, tendremos que hacer una sumatoria de los equipos que se le van a conectar. Por ejemplo, hablemos de computadoras. Cada computadora, un laptop, tiene un consumo en watts. Y si vamos a conectarle, es decir, unas 5 computadoras, unas 5 laptops, podremos ir sumando esa cantidad de watts por cada una de ellas. Regularmente son de unos 50 watts de consumo. Entonces serían esos 50 watts por 5, por la cantidad de computadoras, y ya tendríamos el total de watts que vamos a requerir para el UPS, por ejemplo. El segundo factor es la autonomía. La autonomía viene siendo lo que la cantidad de tiempo que el equipo va a estar entregándole de energía a las cargas que tengamos conectadas. Como bien había mencionado anteriormente, el UPS para hacer este suministro de energía internamente pues cuenta con baterías, ya sea con baterías internas o un banco de baterías externo. Y estas baterías van a depender precisamente del tiempo de autonomía que nosotros vamos a requerir para que las cargas sigan operando cuando existe una interrupción. Entonces, a mayor autonomía, a mayor tiempo, vamos a requerir ya sea más pilas, más baterías o baterías de mayor capacidad, o hasta en ambos casos, ¿no? Mayor batería de mucha capacidad de ampere hora. Entonces, esto podría ser también a la vez contraproducente porque una de las partes, digamos, costosas de un UPS viene siendo las baterías, que es la parte o el alma del UPS en cuanto a la cuestión de la parte del suministro eléctrico. Entonces, es recomendable que el tiempo de respaldo únicamente cubra el tiempo en que una planta de emergencia va a operar cuando existe esta interrupción. Recordemos que los UPS de tipo online son para proteger cargas críticas y regularmente se debe de tener una planta de emergencia para este tipo de eventos, para eventos de interrupción de energía. Entonces el UPS únicamente va a entrar a respaldar con sus baterías en el tiempo en que la planta de emergencia tarde en suministrar energía, en reaccionar. Esto estamos hablando aproximadamente de 1 hasta máximo 5 minutos pudiera ser, pero ya mayor a este tiempo, pues ya estamos, digamos que, teniendo tiempos de respaldo mayores a los que son recomendados, ¿no? Y recordemos que entre mayor cantidad de baterías, pues más costoso se va a hacer la solución. Es por eso que se tiene que encontrar este balance en cuanto a la capacidad del UPS y al tiempo de autonomía que este va a otorgar. El procedimiento para seleccionar un UPS consta de los siguientes 4 factores. El primero es identificar qué tipo de cargas son las que se le van a conectar. Un UPS está diseñado para proteger, como bien mencioné, cargas críticas. Y esas cargas críticas en su mayoría son cargas de tipo electrónica, servidores, equipo médico, PLCs, equipos de control. Sin embargo, hay otro tipo de cargas que muchas veces hay la necesidad de proteger, como podría ser lo que son cargas de tipo inductiva. Y las cargas de tipo inductiva vienen siendo todo lo que viene siendo un motor. Los motores, impresoras, compresores, refrigeradores, inclusive hornos de microondas, todo este tipo de cargas que son tipo inductivas generan una corriente pico de arranque
cuando empieza su operación. Y esa corriente pico llega a ser hasta 8 veces la corriente nominal de lo que llega a marcar sus datos técnicos de ese producto, de ese motor. Aunque sea en un breve instante esa corriente, es decir, esa corriente pico le puede afectar al funcionamiento del UPS, ya que como bien mencioné, los UPS no están hechos o no están diseñados para la protección de motores, de cargas inductivas. Entonces sí es importante identificar el tipo de carga que se le va a conectar al equipo UPS, si es carga totalmente electrónica o entre ellas va a haber alguna carga de tipo inductiva. Fuese el caso o la necesidad de conectarle una carga de tipo inductiva, es necesario sobredimensionar la capacidad del UPS. Y esta sobredimensión va a ser en base a esa corriente pico que bien mencioné. Es importante tener identificada las cargas que son inductivas y la corriente pico que pudiera generar. Regularmente esta información viene en el dato de placa o en las especificaciones del producto, del motor. Otra opción sería medir esa corriente, que al arrancar ese motor, esa carga inductiva con un amperímetro de gancho, medir la corriente máxima que pudiera generar en ese instante de arranque. Entonces esa sería otra opción de identificar esa corriente o ese pico para nosotros tener ya amparada esa capacidad, aunque es muy pequeña en muy poco tiempo, ya tenerla ya considerada en la capacidad del UPS. Después el siguiente factor es, ya que tengamos identificadas todas las cargas que se le van a conectar al UPS, que se quiere proteger con el UPS, es hacer la sumatoria total en watts. La otra parte es identificar el voltaje a que estos operan, si es voltaje monofásico o voltaje trifásico. Entonces, para ver la capacidad del equipo UPS, si un UPS va a ser monofásico o trifásico. Entonces es importante identificar lo que viene siendo voltaje, corrientes de alimentación, tipo de alimentación y demás. El tercer factor que hay que considerar es el crecimiento para las cargas, es decir, lo que mencionábamos anteriormente, ese 25% como mínimo adicional en la capacidad total del UPS. Por si en algún futuro el cliente vaya a aumentar o vaya a conectarle una carga adicional al equipo UPS. Muchas veces no están conscientes de ello y únicamente llegan y se le conectan más cargas al UPS. Entonces, para esos adicionales o futuros adicionales, como mínimo se recomienda un 25% de capacidad adicional en el total de las cargas que ya se hayan sumado. Si se pudiera un poco más, pues todavía estaríamos mucho mayor protegidos. Por eso es al menos un 25% adicional. Y por último, viene siendo lo que es la autonomía. La autonomía, pues lo que mencioné, ¿no? El tiempo que va a estar suministrando energía a las baterías a la carga crítica. Regularmente los tiempos vienen siendo, como mencioné, el tiempo en el que llevará a cabo la reacción de una planta de emergencia que va a operar al detectar la interrupción de energía, y regularmente, pues como mencioné, es de 1 hasta 5 minutos. Si llegase a ser mayor el tiempo, pues tendríamos que considerar agregar un banco de baterías o varios bancos de baterías adicionales, pero esto va a incrementar el costo de la solución, ¿no? A mayor baterías, pues más costosa será la solución. Entonces es importante considerar estos factores. Bien, nosotros como Kenjitsu estamos desarrollando en nuestros productos, en este caso los UPS, con tecnología, con lo último en tecnología y tecnología robusta, sobre todo para tener como un principal diferenciador que viene siendo nuestros equipos están diseñados para proteger a las cargas críticas en base a las situaciones eléctricas que tenemos en nuestro mercado, en el mercado mexicano y latinoamericano, donde las condiciones eléctricas en el suministro principal son muy variables, son muy cambiantes, no están controladas, hay mucho ruido, hay muchas variaciones en el voltaje, picos, armónicos y demás, que todas estas variaciones llegan finalmente a nuestras cargas y es lo que las termina dañando o reduciendo su tiempo de vida.
cosa que en otros productos de la competencia, no consideran estas variables tan grandes que tenemos en el mercado mexicano, sino que son productos, son UPS diseñados más que nada pensando en el mercado americano, en el mercado canadiense, europeo, donde donde no requieren tanta robustez en el equipo UPS. Y Kenjutsu no, Kenjutsu está elaborando estos equipos, estamos fabricándolos cumpliendo con todas esas necesidades de esas condiciones tan cambiantes en el suministro eléctrico principal. Bien, a continuación vamos a presentar las dos familias principales que tenemos en la gama de los productos UPS. La primera familia viene siendo la familia PowerSun, UPS online doble conversión, en las cuales cumplimos con las certificaciones nacionales e internacionales como la CE, la norma oficial mexicana. Estos equipos tenemos en diferentes disposiciones, ya sea tipo torre o tipo rack torre, y en diferentes capacidades dependiendo la necesidad, ya sea monofásicos a 120, monofásicos a 220 o trifásicos a 220-120. La primera capacidad viene siendo de 1, 2 y 3 kVA disposición torre con un factor de potencia de salida de 0.9. Estas mismas capacidades de 1, 2 y 3 kVA las tenemos también en una disposición de rack torre. En aplicaciones de monofásicas a 220 volts tenemos de 6, 10, 15 y 20 kVA en disposición torre. En disposición rack torre tenemos únicamente de 6 y de 10 kVA. Y en equipos trifásicos manejamos en capacidades de 10, 15, 20, 30, 40 y 60 kVA. En estos equipos el factor de potencia es totalmente unitario, es decir, los 10 kVA que tienen a la entrada serían unos 10 kilowatts a la salida y así en todas sus capacidades. En los UPS de 1, 2 y 3 kVA vamos a hablar un poquito más a detalle en sus principales características, como viene siendo, por ejemplo, cuentan con tecnología PFC, que es un corrector de factor de potencia, y lo que viene siendo un control por DSP, que viene siendo más que nada un procesador de señales digitales o un procesador. Esto ayuda a que el equipo opere de mayor eficiente, mucho más rápido y más controlada a cualquiera una de las situaciones que el equipo se encuentre por parte del suministro eléctrico, ya sea pérdidas de energía, interrupciones, variaciones de voltaje o demás. Entonces, este procesador va a hacer que las operaciones del UPS sean mucho más eficientes. Tiene un factor de potencia de salida de 0.9, ya en las capacidades de 1, 2 y 3 kVA. También tienen lo que es un amplio rango de voltaje a la entrada. Esto es muy importante, ya que este amplio rango de voltaje, que viene siendo desde un menos 55% en baja hasta un 20% en alta, que se podría traducir desde 55 volts hasta 145 volts de regulación. Es decir, si a la entrada del suministro eléctrico estamos dentro de estos rangos, el equipo UPS va a seguir entregando la energía totalmente regulada a su salida, es decir, 120 volts sin ninguna variación en absoluto. Y únicamente si llegáramos a salir dentro de este rango de entrada, el equipo en ese momento y solo así se transferiría a utilizar sus baterías internas y ya haría el suministro por parte de las baterías. Esta ventaja es muy importante, ya que al tener estos rangos tan amplios a la entrada, difícilmente vamos a estar utilizando las baterías que tiene el UPS. Y al no utilizarlas, estas se van a mantener mucho más sanas, con mayor cantidad de energía y sin tanto desgaste, ampliando su vida útil. Esto es una ventaja bastante grande que tenemos en cuanto a nuestros productos. Bien. También en la parte del LCD Display, contamos con un LCD Display que va a mostrar los valores y las condiciones principales a las que va a estar operando el UPS, como por ejemplo las condiciones de voltaje de entrada, frecuencia, los watts consumidos y lo mismo en la salida, los voltajes de salida y de frecuencia de salida. También vamos a ver el estado de carga que tiene conectado el UPS, cuántos equipos tiene conectado, así como también el estado en que se encuentran las baterías, cuánta capacidad en las baterías tiene el UPS.
También vamos a tener códigos de alarma o de alertas en un dado caso que el equipo llegue a tener alguna detección, algún problema, y por medio de ese código de alarma vamos a identificar cuál podría ser el problema de manera más rápida y más sencilla, sin necesidad de estar contactando al soporte técnico. También cuenta con LEDs indicadores de estado, los cuales van a indicar en qué estado está operando el UPS, ya sea en modo línea, es decir, inversor, en modo bypass, en modo baterías, o si existe alguna alerta o algún problema. Esto va a ser de manera también visual por medio de estos LEDs. Entonces, tenemos ya sea por medio de la pantalla LCD o por medio de estos LEDs indicadores, podemos identificar el estado en que está operando el UPS, y así si llega a haber algún problema es más fácil reaccionar ante él. El equipo cuenta con la función de diagnóstico automático al encendido, es decir, que cuando el UPS enciende va a hacer un barrido en todas sus condiciones, tanto de entrada, de salida y baterías, para ver si existe algún problema o algún inconveniente y avisarnos con anticipación ante ello y tener el tiempo suficiente de reacción. Entonces, este diagnóstico en automático nos ayuda muchas veces a detectar cualquier problema que llegase a haber en el suministro principal de energía. Cuenta con la función de arranque en frío, que únicamente viene siendo que el UPS suministre energía directamente por medio de las baterías sin necesidad que él esté alimentado por el suministro principal de CFE. Entonces, es otra función adicional que tiene. Entre las características principales que tenemos es que este equipo puede configurarse distintos voltajes a su salida, voltajes que van a ser siempre constantes dependiendo la necesidad que tengamos. Pueden ser 100 volts, 110, 115 o los típicos 120 y 127 volts. Dependiendo la aplicación o las cargas que se les vaya a contar al equipo, pues podemos seleccionar estas salidas de voltajes a través del display de manera muy sencilla. No es necesario ningún tipo de programación en el equipo, únicamente entramos al menú de configuraciones y seleccionamos las opciones que tenemos de voltajes a la salida. También tiene lo que viene siendo ventiladores, es decir, con el fin de que el equipo se mantenga en operación silenciosa, estos ventiladores van a estar revolucionando de manera más baja a modo de no hacer tanto ruido. Si aumentamos la capacidad o la cantidad de carga conectada al UPS, estos ventiladores van a tener mayores revoluciones en base al nivel de carga para mantener frío el UPS y también a su vez cuidar pues el ruido que pudiese generar. Entonces son equipos que son autorregulados en base a la cantidad de carga que tengan conectado. También cuentan con lo que vienen siendo puertos de comunicación para su monitoreo y tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de que sea un monitoreo por medio del puerto USB o un puerto RC232 o lo que viene siendo el slot inteligente, donde se le puede conectar diferentes opciones adicionales de monitoreo dependiendo la necesidad. Pero lo que ya viene por default viene siendo el USB y el RC232 para un monitoreo local. Cabe resaltar que ya esto ya viene de default en el equipo, viene inclusive con su cable de comunicación, y el software de monitoreo es totalmente gratuito, no se requiere de ninguna licencia e inclusive se puede bajar de manera sencilla del sitio web de Kenjutsu. En cuanto a lo que viene siendo el slot inteligente, tenemos la opción de conectarle lo que viene siendo tarjetas con distintos protocolos de comunicación. El más común viene siendo el protocolo SNMP, pero también tenemos otros protocolos de comunicación como viene siendo el Modbus o contactos secos, que estos regularmente son más utilizados en la parte de control o automatización. También tenemos esas opciones de monitoreo. También cuentan con lo que viene siendo un puerto para banco de baterías externo. Ya viene preparado para, en caso de requerir mayor tiempo de respaldo, se le pueda conectar un banco externo por medio de un conector ANEN. En adicional, también tenemos lo que viene siendo la opción para un sensor de temperatura y humedad, en un caso que se requiriese tener que censar estos parámetros, y también tiene lo que viene siendo la función ECO, que es la función de ahorro de energía, que prácticamente el equipo al activarle esta función funcionaría como un UPS de tipo interactivo. El inversor entraría en estado de stand-by o reposo y únicamente cuando existiese una interrupción en el suministro principal,
reaccionaría y entraría en funcionamiento. En cuanto a los UPS monofásicos A220, que tenemos en capacidades de 6, 10, 15 y 20 kVA, estos equipos ya cuentan con lo que viene siendo una tecnología de 3 niveles o arquitectura de IGBTs en 3 niveles. Es decir, que la cantidad de disparos en los IGBTs que cuenta el equipo va a ser mucho mayor. A mayor disparos, el equipo va a ser mucho más eficiente en cuanto a la salida de senoidal pura. También tiene lo que es el corrector de factor de potencia, así como en las capacidades pequeñas, y también cuenta con lo que es un procesador de señales digitales. En estos equipos manejamos lo que viene siendo un factor de potencia totalmente unitario, es decir, que tenemos 6 kVA y 6 kilowatts, 10 kVA, 10 kilowatts, 15 kVA, 15 kilowatts y 20 kVA, 20 kilowatts. Es decir, que aprovechamos en su totalidad la capacidad del UPS y esto nos permite todavía conectarle más cargas críticas al equipo, sin tener que estar considerando las pérdidas por factor de potencia. Es una ventaja que tenemos. También cuentan con la función de diagnóstico automático al encendido, lo que había mencionado anteriormente, que es el sensado de las condiciones eléctricas de entrada, de salida y las condiciones de las baterías. Tienen adicional una función que viene siendo el convertidor de frecuencia. Esta función es muy interesante ya que nos permite conectar equipos de otros países, equipos donde su operación requiere 50 Hz, que no son las condiciones normales de México, Latinoamérica, y podremos tener una entrada de 60 Hz, pero a la salida que tengamos 50 Hz para conectarle estos equipos especializados. Regularmente vienen siendo equipos de laboratorio o equipos médicos. Entonces también el equipo cuenta con esa función. También cuenta con lo que viene siendo la pantalla LCD y los LED indicadores de estados para un fácil entendimiento en la interfaz del UPS y en sus configuraciones. Y lo más importante es que también estos equipos cuentan con un amplio rango de entrada. En este caso, desde 115 volts hasta 295 volts, es decir, desde menos 45% en mínima hasta un 35% en máxima de voltaje. Esto, como bien mencioné, esto permite que no estemos desgastando continuamente a la batería, es decir, el UPS difícilmente va a necesitar suministrar energía por parte de las baterías, ya que su rango de regulación es bastante amplio y las baterías pues vamos a aumentar su vida útil. Entre sus principales beneficios o ventajas tenemos que este equipo, los de 6, 10, 15 y 20, los monofásicos a 220 volts, cuentan con un transformador de aislamiento o protección galvánica a la salida. Es decir, estos equipos cuentan con un mero transformador, con un devanado primario y un secundario, y esto nos da diferentes beneficios. Entre ellos es que vamos a tener la opción de diferentes voltajes a la salida, voltajes a 2 fases y voltajes a una sola fase, es decir, de 208 volts en 2 fases, o podríamos tener también 220 a 110 de línea neutro, 230 o 215 de línea neutro, o 240 y 120 de línea neutro, gracias al transformador que tiene este equipo a su salida. Otra ventaja que tiene el equipo es la protección galvánica que tiene. Si llegásemos o llegase a existir o ocurrir algún cortocircuito a la salida, ese cortocircuito únicamente se quedará en la parte del devanado secundario, del lado de la salida. Y viceversa, si llegase a haber un cortocircuito en la entrada, este corto no lo va a permitir el transformador que pase hacia la salida, donde están nuestras cargas críticas. Entonces es otra ventaja que tiene el transformador de aislamiento. Y adicional, este transformador puede generar un neutro totalmente puro en su segundo devanado, y es decir que no tenemos que estar atenidos al sistema de tierras que tengamos a la entrada o en el sitio de instalación. El equipo puede generar un neutro propio totalmente puro independientemente a las condiciones de tierra que estén a la entrada. Esa es otra ventaja que tiene este equipo con su transformador. También tienen la opción de conectarles el sensor de temperatura y humedad, también de conectarle un banco de baterías externo para mayor tiempo de respaldo.
También cuentan con lo que viene siendo un cargador más robusto, precisamente para soportar bancos de mayor capacidad. Un cargador puede ser ajustado ya sea en 1, 2, 3, 4 y hasta 5 amperes, dependiendo la capacidad y cantidad de baterías que se le vaya a agregar en este banco externo. Entonces no nos cerramos a que conectamos bancos de capacidades pequeñas, bancos de baterías pequeños, sino que podemos poner bancos bastante robustos para mayor tiempo de respaldo gracias a este cargador que ya cuenta el equipo. Y estas configuraciones en cuanto a la selección de corrientes del cargador se puede hacer a través del display de manera muy sencilla. También cuentan con lo que viene siendo los puertos de comunicaciones típicos de comunicación local, que viene siendo el USB, el RC232 y un slot inteligente para lo que viene siendo las tarjetas de monitoreo remoto, ya sea en protocolo SNMP, en Modbus o contactos secos. También este equipo ya implementa lo que viene siendo un bypass mecánico de mantenimiento. En caso de requerir algún mantenimiento a mayor escala o algún reemplazo de alguno de sus componentes por alguna falla, se puede utilizar este interruptor de mantenimiento mecánico sin tener que dejar en operación a las cargas críticas conectadas. Y por último, tiene con lo que es la función de paralelo redundante. Se le puede conectar hasta 4 UPS para una protección en redundancia. Cabe resaltar que todo esto que acabo de mencionar pues ya viene incluido en el UPS. Ahora bien, en cuanto a los UPS de disposición rack torre, prácticamente todo lo que había mencionado en las capacidades anteriores lo tienen estos equipos. La única diferencia o diferenciador es la disposición que estos tienen, que son para un fijado en un rack. En este caso, pues tenemos el UPS de 1, 2 y 3 kVA y cuentan prácticamente con lo que había mencionado. Tienen tecnología doble conversión con transistores de potencia IGBT. Pueden ser instalados en rack, también se pueden colocar en tipo torre, vienen con sus bases para colocarse en torre. Tienen lo que es un sistema de corrector de factor de potencia, el PFS que ya habíamos mencionado, y el procesador de señales digitales. En capacidades de 1, 2 y 3 kVA, su factor de potencia sigue siendo de 0.9. Siguen teniendo el amplio rango de voltaje a la entrada como los anteriores, desde menos 55% hasta 20%, que viene siendo desde 55 volts hasta 145 volts en regulación a la entrada. Cuentan con la pantalla LCD y los LED indicadores de estado, y su función de diagnóstico automático al encendido y la función de arranque en frío por medio de sus baterías. Lo mismo que mencioné anteriormente en los torre, lo tienen estos equipos. En el caso de capacidades de 6 y de 10 kVA, que ya son los equipos monofásicos a dos fases o 220, estos equipos también cuentan con lo que es tecnología online doble conversión, pero en su caso de estos ya tenemos lo que viene siendo la tecnología de IGBTs en 3 niveles, haciéndolos más eficientes. Su instalación también puede ser en rack torre, como mencioné. Cuentan igual con lo que es el corrector de factor de potencia y un procesador de señales digitales. Y aquí en estos equipos su factor de potencia es totalmente unitario, permitiéndonos conectarle mucho más equipo o más cargas críticas al UPS, soporta más watts. El amplio rango de voltaje lo siguen teniendo estos equipos, así como los anteriores a dos fases, que es desde 115 volts hasta 295 volts. Prácticamente la diferencia es la disposición que en estos tenemos, y en la capacidad de 6 y de 10 kVA vienen divididos en 3 módulos, lo que viene siendo el módulo UPS, el módulo de baterías y un módulo del transformador de aislamiento. En cuanto al módulo de transformador de aislamiento, pues igual lo que había mencionado, cuenta con diferentes voltajes o condiciones de voltajes a la salida para diferentes situaciones, cuenta con la protección de aislamiento, puede generarnos un neutro totalmente puro e independiente al de la entrada. Y bueno, cuenta también con lo que viene siendo el sensor de temperatura y humedad. Tiene puerto para banco de baterías externo por si queremos aumentar los tiempos de respaldo. Y viene con lo que viene teniendo sus puertos de comunicación y monitoreo locales, USB o RC232, y el slot inteligente para los protocolos SNMP, Modbus y contactos secos. En estos equipos también tenemos la opción de que el cargador es configurable a través del display con diferentes corrientes de carga, ya sea de 1, 2, 3, 4 o 5 amperes, para colocarles bancos de batería mucho más robustos.
y también cuentan con lo que es un bypass mecánico de mantenimiento en caso de que queramos darle un mantenimiento o servicio al equipo sin sacar de operación a las cargas críticas conectadas. Tiene también lo que es la función de convertidor de frecuencia de 50 a 60 Hz o de 60 a 50 dependiendo de la aplicación, y también pueden ser conectados en paralelo hasta 4 unidades en redundancia. También tenemos una solución de UPS con lo que viene siendo batería de litio. Esta solución con batería de litio nos ayuda o nos beneficia a que prácticamente el equipo va a ser mucho más ligero, con una batería de menos peso, pero con mayor cantidad de respaldo. Esto nos va a traer mayor costo-beneficio, ya que la batería de litio que manejamos puede dar hasta más de 2000 ciclos de carga y descarga a una profundidad de 100% de descarga. También son equipos de doble conversión con tecnología de transistores IGBT. Estos equipos son más ligeros y los tiempos de respaldo son mucho mayores gracias a esta batería de litio. De ahí en fuera cuentan con los mismos rangos de regulación a la entrada, desde 55 hasta 145 volts. En cuanto a la solución en trifásicas, tenemos UPS en capacidades de 10, 15, 20, 30, 40 y 60 kVA de la familia PowerSun. Estos equipos cuentan también con lo que viene siendo la tecnología de IGBTs a 3 niveles, haciéndolos más eficientes. Su factor de potencia a la salida es totalmente unitario, permitiendo que tengamos mayor capacidad en cuanto a cargas conectadas. Estos equipos también cuentan con un amplio rango de voltaje a la entrada, igual permitiendo una regulación bastante amplia sin necesidad de estar transfiriendo constantemente a las baterías y desgastándolas o haciendo un desgaste prematuro. Estos equipos ya integran lo que es interruptor de entrada, interruptor de salida e interruptor de bypass de mantenimiento integrado, por lo que no hay necesidad de agregar algún otro aditamento en cuanto a interruptores de protección. Cuentan con una pantalla LCD. Esta pantalla LCD ya es totalmente a color, táctil de 5 pulgadas. Su interfaz es bastante amigable. Tenemos un diagrama mímico en donde vamos a poder ver lo que está pasando en el UPS. Si hacemos touch en la parte de la entrada, pues nos va a desglosar todas las características que tenemos a la entrada. Lo mismo es en la salida o en la parte del cargador o baterías, teniendo un mayor control o mayor diagnóstico en las condiciones en que está operando en tiempo real. Estos equipos, en cuanto a la capacidad de 10, 15, 20 y 30 kVA, tienen la opción de que internamente pueden ya albergar sus bancos de baterías, dependiendo la capacidad, y esto ya tendríamos mayor ahorro en cuanto a espacios, ya que estos equipos son muy pequeños, y ya implementando las baterías internas, pues nos estamos ahorrando ese espacio adicional en bancos extra. Que si es necesario tener más tiempo de respaldo, también tiene la opción de pues conectarle un banco externo si es que es necesario. O sea, tienen ambas opciones, únicamente en el de 10, 15, 20, 30 y 40 y 30 kVA, perdón. Los equipos de 40 y de 60 kVA no tienen el espacio para banco interno. Estos equipos sí requieren de un banco externo. Cabe mencionar que también el cargador es ajustable a través del display, permitiéndonos aumentar las capacidades en los bancos de baterías externos. Entonces podemos tener cargadores de 10, 12, 24 y hasta 36 amperes, y todo esto se hace la configuración a través del display de manera muy sencilla. Estos equipos también soportan lo que viene siendo la fusión de arranque en frío, es decir, que únicamente pueden utilizar la energía del parte de sus baterías para suministrar energía a la salida sin necesidad de tener suministro principal, suministro eléctrico de entrada. Tienen la función de convertido de frecuencia. Podemos tener entradas de 50 y salida de 60 Hz o viceversa, entradas a 60 y salidas a 50 para conectarles equipos que requieran 50 Hz. Tienen la opción de un apagado de emergencia en dado caso que llegase a haber algún problema y quisiéramos interrumpir el suministro total por parte de los UPS. Con medio de este apagado de emergencia, pues interrumpimos la energía para cualquier problema.
Cuentan con lo que viene siendo puertos de comunicación ya integrados para su monitoreo, ya sea local o remoto, en este caso RS232, USB, RS485, con contactos secos, Modbus, es decir, que tenemos bastantes opciones ya integradas en el propio UPS para poder hacer el monitoreo, ya dependiendo la necesidad de nuestro cliente o aplicación. Su eficiencia llega a ser hasta 98%. Es un equipo bastante eficiente gracias a lo que mencionaba de la tecnología de IGBTs a 3 niveles, y también tenemos la opción de conectar estos equipos en paralelo para una protección en redundancia, hasta 4 UPS. El kit de paralelo también ya viene incluida en el UPS, únicamente pues es hacer las conexiones en la parte del control, es únicamente un cable de comunicación entre uno y otro UPS dependiendo de los que se vayan a conectar en paralelo. Cabe resaltar que en cuanto a la función de paralelo, tenemos también otra función muy importante que viene siendo el compartir un banco de baterías. Es decir, podemos tener dos UPS conectados en paralelo, pero únicamente con un solo banco de baterías. Cosa que en otros equipos de otras marcas, cada UPS debe de tener su propio banco de baterías. Y en estos no, en estos podemos tener un solo banco de baterías para ambos UPS o hasta 3 UPS que estén conectados en paralelo. Y eso nos va a dar un ahorro bastante grande en cuanto a la cuestión de las baterías. Es un beneficio más que tenemos en esta gama de UPS. Ahora bien, a continuación ya tenemos lo que viene siendo la siguiente familia en Kenjutsu, que es la familia P Factor One. Esta familia de UPS, la P Factor One, viene siendo la gama alta en cuanto a cuestión de UPS. ¿Por qué gama alta? Ya que estos equipos implementan características adicionales a las que ya mencioné en los PowerSand, como viene siendo, por ejemplo, que estos equipos ya tienen una pantalla LED, una pantalla LED a color totalmente táctil, donde ya tenemos un diagrama mímico de lo que está pasando en el UPS. Es más intuitiva, es más fácil de utilizar. También tenemos lo que viene siendo en todas sus capacidades, ya son de un factor de potencia unitario a su salida, es decir, desde los pequeños de 1, 2 y 3 kVA ya tenemos un factor de potencia a la salida de 1. Y además, estos equipos cuentan con todas las certificaciones internacionales y nacionales, entre ellas la UL 1778, la FCC de control electromagnético y también la TV, que es alemana. Entonces, estos equipos ya cuentan con todas las certificaciones habidas para diferentes requerimientos de los clientes. Y también los tenemos en disposición torre y disposición de tipo rack torre. Por ejemplo, tenemos de 1, 2 y 3 kVA factor unitario en torre y lo mismo en rack torre. Ya para monofásicos a 220 o a dos fases que se les llama, tenemos de 6 y de 10 en torre y lo mismo en rack torre, donde también viene dividido en módulos. Viene siendo un módulo UPS, un módulo de las bancos de baterías y un módulo de su transformador de aislamiento. Estos equipos también traen transformador de aislamiento para la protección galvánica, para diferentes voltajes a la salida y para generarnos un neutro totalmente puro. Prácticamente todos los beneficios que mencioné en la familia PowerSand, estos equipos los implementan, pero con la ventaja de que ya vienen todos a factor de potencia unitario, con pantalla a color táctil y que cuentan con todas las certificaciones internacionales y nacionales. En el caso de los UPS ya capacidades trifásicas, esta familia ya son de tipo modulares, es decir, son de tipo hot swap, son módulos de potencia de 20 kVA, igual factor de potencia unitario, 20 kVA, 20 kilowatts, y pueden ir siendo escalables. Se van agregando módulos al gabinete de potencia dependiendo la capacidad que sea requerido. Por ejemplo, aquí hablando de los UPS trifásicos modulares, que son de módulos de 20, como había mencionado, podemos ir aumentando la capacidad de 20 en 20, es decir, 20, 40, 60, 80, hasta 140 kVA. Estos equipos, al ser escalables, contamos con el beneficio de que es más fácil darles mantenimiento, ya que son hot swap, podemos retirar un solo módulo
en lo que el resto de los módulos o otro módulo que esté en operación pues retoma la carga mientras le hacemos el mantenimiento al que retiremos, sin necesidad de apagarla. Lo mismo es que estos equipos cuentan con la opción de ponerles baterías internas, bancos de baterías internos, y también son hot swap, son removibles en caliente. No hay necesidad de apagar el equipo para hacerle el mantenimiento a estas baterías. Gracias a que son modulares, pues el MTTR, los tiempos de mantenimiento son relativamente muy bajos, estamos hablando de 15 minutos aproximadamente. Cuentan con lo que es la redundancia en paralelo, ya sea por capacidad o por redundancia. Estos equipos también cuentan con cargadores de baterías, pueden ser de 1 a 6 amperes por cada módulo, es decir, que si tenemos varios módulos, pues vamos a ir aumentando estos 6 amperes dependiendo de la cantidad de módulos de potencia que se vayan agregando a nuestro sistema. Y todo eso es a través de la pantalla LCD configurable. Cabe resaltar que la pantalla de estos equipos es de 10 pulgadas, es bastante grande y es totalmente a color y también táctil. Estos equipos también cuentan con una alta eficiencia, ya que también cuentan con tecnología de IGBTs a 3 niveles. Tienen ya implementados los puertos de monitoreo local y también los de monitoreo remoto, como es el slot inteligente, ya sea para conectarle una tarjeta con protocolo SNMP, contactos secos, o también tenemos ya en estos equipos una tarjeta de tipo de monitoreo por medio de Wi-Fi. En estos equipos modulares tenemos 4 gabinetes o 4 disposiciones para diferentes necesidades. Por ejemplo, de izquierda a derecha, la primera opción es un módulo que soporta hasta 60 kVA, 3 módulos de potencia de 20 cada uno, y el resto de su espacio puede ser utilizado para conectarle un banco de baterías interno. Vienen siendo estos cajones de baterías que tienen aquí, que se alcanzan a ver en el esquema. La siguiente opción es más alta, es de 2 metros, y este equipo, este UPS, soporta hasta 4 módulos de 20 kVA, es decir, hasta 80 kVA, y el resto sería utilizado para ponerle un banco de baterías interno. La tercera opción es totalmente con puros módulos de potencia, soporta hasta 100 kVA más un módulo extra redundante. Y la última opción, que también es más alta, de 2 metros en gabinete en tamaño, soporta hasta 140 kVA con un módulo adicional redundante. Los dos últimos módulos, es decir, perdón, los dos últimos gabinetes, el 3 y el 4, no cuentan con espacio para baterías internas. Estos tendrían que ser utilizados como un banco externo por la cantidad de módulos que tienen internamente. Bien, por último, para ya entender un poquito más estos equipos trifásicos modulares, aquí tenemos lo que viene siendo sus componentes. Ya había mencionado, son gabinetes, 4 diferentes gabinetes presentados anteriormente. Y estos gabinetes ya implementan lo que viene siendo, digamos, el módulo de lógica, el módulo STS, viene siendo el cerebro, que nos permite hacer ese intercambio en caliente de potencia y de baterías. Viene siendo el módulo STS, ya viene implementado en el gabinete. Y este también implementa todo lo que viene siendo la parte de comunicación. Esto ya viene por default. Lo que vendría siendo como escalable viene siendo el siguiente punto, el módulo de potencia, que son módulos de 20 kilowatts. Estos módulos de 20 son los que van a ser los hot swap, que vamos a ir creciendo de 20 en 20. Y por último tenemos lo que vienen siendo los packs de baterías, los battery tray, que son cajones donde alberga hasta 10 baterías, ya sea de 9 Ah o inclusive de 7 Ah, dependiendo del tiempo de respaldo que deseen. Pero son estos cajones que internamente tienen estas 10 baterías de 9 Ah. Entonces, estos componentes son los que van a ir integrados en el UPS modular. De momento esto sería todo. De todos modos, para mayor información, pues ya podrían consultar a su agente de ventas. Igual a la parte de soporte técnico de Kenjutsu, les podemos dar mayor información. Todo lo que viene siendo manuales, fichas técnicas, inclusive software de monitoreos, están de libre acceso en el sitio de Kenjutsu Latam, www.kenjutsulatam.com.